Abran por favor sus Biblias, segunda de Pedro, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4 del primer capítulo. Es segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Y vamos a comenzar esta serie de mensajes o esta serie de predicaciones tituladas Persevera. Va a ser una serie de mensajes enfocadas en la perseverancia que nosotros como cristianos debemos de tener, hermanos. Y síganme por favor, va a aparecer en las pantallas, si no en sus Biblias por favor, segunda de Pedro capítulo 1 del 1 al 4, y dice lo siguiente: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la injusticia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Vean bien y acompáñenme en este versículo, hermanos. Versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Síganme, hermanos. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hermanos, el año pasado, cuando comenzaba el confinamiento por el COVID-19, el primer culto que nosotros transmitimos en línea fue el 29 de marzo del año pasado. Yo recuerdo muy bien que en aquella ocasión estábamos teniendo una serie de predicaciones basadas en el libro de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses. Y entonces, en aquella ocasión, basados en el texto, yo predico un mensaje que se titulaba Lo extraordinario de las crisis. Yo prediqué ese mensaje que titulé así, y yo les compartí, hermanos, que en las crisis, regularmente nosotros como seres humanos vemos una crisis como algo negativo, pero Dios hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman. Entonces yo les decía en aquella ocasión, si Dios hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman, ¿cómo puede Dios utilizar estas crisis de esta pandemia para nuestro bien como iglesia? Y en aquella ocasión, en el texto de Tesalonicenses, yo les compartía 3 puntos. Dije, bueno, según lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, las crisis movilizan a la iglesia. La movilizan, ¿verdad? La despiertan, la ponen a ser creativa a la iglesia para ver, bueno, si no podemos tener cultos presenciales, ¿de qué otra manera tenemos que llegar a la iglesia, a la población? Porque la misión no se termina, la misión continúa. Hay países como por ejemplo China, donde la iglesia no se puede reunir en cultos presenciales. ¿Qué hacen ellos? Bueno, buscan métodos para seguir compartiendo su fe. Entonces yo les decía en aquella ocasión, bueno, las crisis movilizan a la iglesia. Número 2, las crisis también purifican a la iglesia. Porque dice la palabra de Dios, y es constante esto, lo encontramos repetidas veces en la palabra de Dios, que la fe verdadera se va a mantener en medio de las crisis y la fe que es falsa no. Y ahí es donde resulta en las crisis cuál fe es verdadera y cuál fe no es verdadera. ¿Es algo bueno? Por supuesto que es bueno, porque nos ayuda en ocasiones, aunque es doloroso, nos ayuda en ocasiones a hacer a un lado a aquellos que no tenían una fe verdadera y que realmente solamente obraban para dividir, por ejemplo, la iglesia. Número 3, también yo decía, las crisis fortalecen a la iglesia. Entonces las crisis movilizan, purifican y fortalecen. Y hermanos, ha pasado más de 1 año y 4 meses de aquella predicación y el mensaje sigue siendo actual. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es algo que siempre ha sido así desde el principio de la creación. Y a través de estos tiempos difíciles nosotros hemos sido testigos de cómo Dios ha utilizado la crisis provocada por la pandemia para movilizar, purificar y fortalecer su iglesia. Las estadísticas oficiales que actualmente nos proporciona nuestro gobierno nos muestran que la pandemia no ha terminado. Podemos notarlo, y no solamente en las estadísticas oficiales. Ya decía por ahí Irma cuando estaba dirigiendo la alabanza, ha sido una semana en la que hemos escuchado muchas noticias bastante tristes. Y sí, ¿verdad? Las noticias nos están llegando por todos lados. Pastores que están contagiados, compañeros del seminario que están contagiados, alumnos. Nos han llegado, ¿verdad?, noticias por todos lados.
El número de contagios diarios está igual que el pico más alto de los inicios de este año, un fenómeno al que los especialistas llaman estamos en la tercera ola. Ellos dicen, bueno, es la tercera ola de esta pandemia. Desde un punto de vista estrictamente médico y estadístico, hermanos, una cualidad de esta tercera ola es que es menos letal. O sea que ha habido menos muertos que con las otras olas. Y es quizás porque los contagiados sean jóvenes, sean niños, no lo sabemos, pero la letalidad es un poco menor. Quizás sea por esa razón que nuestras autoridades han dejado en semáforo naranja, cuando estábamos en esos niveles, estábamos en semáforo rojo. O otros dicen que es un movimiento político. Bueno, eso está fuera de nuestro control. No sabemos si las autoridades mueven el semáforo de acuerdo a intereses políticos. Está fuera de nuestro control. Pero finalmente ellos le van a dar razón, cuentas a Dios de las decisiones que tomaron. Y adelantándonos un poco a lo que posiblemente vaya a venir más adelante, no sabemos, hasta ahorita todavía ahí tenemos un aforo permitido mínimo, pero nosotros no sabemos si más adelante vamos a regresar a semáforo rojo y entonces no podremos reunirnos aquí de manera presencial. Vamos a iniciar una serie de mensajes basados en esta carta de Pedro, hermanos, donde una de las cuestiones principales es un llamado a perseverar. Porque tu fe tiene que perseverar, nos reunamos presencialmente o no podamos reunirnos presencialmente. ¿Sí me explico? Tu fe en Cristo tiene que continuar a pesar de que no podamos vernos de una manera presencial. Son circunstancias temporales, no va a ser para siempre. Y ese es un llamado bien necesario en tiempos como los nuestros, hermanos. Y miren, vamos a estudiar esta carta de Pedro, y la mayoría de los estudiosos sugieren que esta carta de Pedro la escribe como un año antes de que él vaya a morir, y él está en Roma. Pedro está en Roma, y entonces desde ahí escribe esta carta, y la escribe a la iglesia, o sea, la escribe a todos. No es como de pronto las cartas de Pablo que le escribe a los efesios, que las escribe a los colosenses, que las escribe a los tesalonicenses. En esta carta no, Pedro es una carta que él escribe para toda la iglesia. Entonces esta carta que está escrita para toda la iglesia es una carta también bastante relevante para nosotros, porque nosotros también somos parte de esta iglesia. Y entonces Pedro en esta carta, hablando acerca de perseverar, habla acerca de la fe. Y dice cosas bien interesantes. Y en estos primeros 4 versículos vamos a ver 4 cualidades de la fe que Pedro nos enseña. Número 1, hermanos, Pedro nos dice que nosotros tenemos una fe que es preciosa. Tú tienes una fe que es preciosa si crees en Jesucristo. Y yo te voy a explicar qué significa preciosa, porque seguramente cuando ustedes escuchan la palabra preciosa, lo primero que se nos viene a la mente es una imagen de hermosura, ¿no? Es eso, pero no tiene que ver con eso cuando Pedro habla de una fe preciosa. Vean, dice Pedro ahí, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. ¿Cómo es la fe según Pedro? Preciosa. Tú puedes decir, yo tengo una fe preciosa. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Pero antes de explicarles, hermanos, esto de cómo funciona lo de la fe preciosa según Pedro, yo quiero que observen cómo Pedro comienza describiéndose a él mismo. ¿Cómo dice Pedro? ¿Yo qué? Simón Pedro, y luego dice, esclavo y apóstol de Jesucristo. O sea, estamos hablando no de cualquier apóstol. ¿Estamos hablando de quién? De Pedro, el que se quedó encargado de los otros 11, bueno, ya no porque no está Judas, ¿verdad? Bueno, pero después llega Matías, de los otros apóstoles, el líder de los apóstoles, Pedro, un líder de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de este Pedro. Y Pedro dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. Aquí Pedro está en el clímax de su ministerio apostólico. Es el más importante entre los líderes. Y Pedro dice, yo soy un esclavo. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Él ha sido un líder de toda una primera generación de cristianos y se ve a sí mismo como un esclavo de Cristo. Y es este mismo Pedro, hermanos, el que cuando estaba con Jesucristo, ¿se acuerdan que Pedro le quería decir a Jesucristo cómo hacer las cosas? ¿Sí recuerdan de eso o no? Cuando estaban en el monte de la transfiguración, Pedro le dice a Jesús, oye Jesús, pues ya que estás aquí tú con Elías y con Moisés, ¿por qué no nos dejas que te construyamos unas tiendas y nos metemos todos allá a descansar? Y en eso habla la voz del cielo, que es el Padre, y le dice, este es mi hijo amado, a él háganle caso. Y en otra ocasión que Jesucristo estaba diciendo, miren, vamos a Jerusalén y me van a lastimar, me van a golpear, se van a burlar de mí, me van a asesinar. Y entonces Pedro, después dice la palabra de Dios que Pedro reprendió a Jesús. Pedro regañó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿cómo se te ocurre andar diciendo esas cosas?
Ese Pedro que quería decirle a Jesús cómo hacer las cosas, ahora se presenta en esta carta diciendo, yo soy un esclavo. O sea, Pedro está diciendo, no se haga lo que yo quiero, Señor, sino hágase tu voluntad. Vean qué hermosa fe tiene Pedro. Es una fe humilde, es una fe de alguien que se puede notar en su vida, su caminar con Cristo. En un inicio tenía muchos defectos, como muchos de nosotros seguramente, pero podemos ir viendo poco a poco a través de las Escrituras cómo su vida ha sido transformada, de manera que al final de sus últimos días, cuando Pedro va a morir, dice, yo soy esclavo de Cristo. Yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer. Entonces este Pedro renovado, que se presenta a sí mismo como un esclavo de Cristo, Pedro dice, yo les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Vean lo que está aquí diciendo Pedro, porque esto es importante. Pedro está diciendo que la fe de quienes están leyendo o de quienes están escuchando esta carta es igual de preciosa que la fe de quienes, de los apóstoles. Pero está diciendo, ustedes que gozan de la misma preciosa fe que nosotros tenemos. O sea, Pedro está diciendo, tu fe en Cristo es igual de preciosa que mi fe en Cristo. Hermanos, es verdad que los apóstoles, ellos tuvieron ciertas ventajas sobre nosotros, porque ellos vieron a Jesucristo de una manera física aquí en la tierra, ellos caminaron a su lado, ellos lo vieron hacer milagros, ellos lo vieron expulsar demonios, ellos se sentaban a sus pies a escuchar sus enseñanzas. Es verdad que ellos tuvieron ciertas ventajas sobre nosotros, pero al final de cuentas Pedro está diciendo que esa fe que ellos tienen en Cristo es la misma fe preciosa que ahora tenemos los que creemos en Jesús. Es lo mismo. Y déjame decirte, hermanos, que cuando Pedro habla aquí de una fe preciosa, no se está refiriendo a una hermosura, que lo es una fe hermosa. Pero lo que Pedro se está refiriendo, cuando dice una fe preciosa, se está refiriendo a una fe que tiene valor, o sea, que es apreciada, una fe que tiene un precio. Por eso utiliza esta palabra, una fe preciosa, una fe que tiene valor delante de Dios. Y según Pedro está diciendo que esta fe nos fue concedida porque Dios es justo y Dios es imparcial, y a todos los que creen en su Hijo les da la misma clase de fe. A todos. Lo hermoso de esto es que no hay cristianos de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta. Hay puros cristianos de primera, delante de Dios. Porque su fe es preciosa. Y Pedro dice, mi fe preciosa es del mismo valor que tu fe preciosa. Todos gozamos de esta misma clase de fe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir Pedro entonces cuando él está hablando acerca de una misma fe preciosa? Tenemos que regresarnos a su primera carta, en el primer capítulo, donde Pedro nos va a explicar a qué se refiere con una fe preciosa, para entenderlo bien. Y miren, dice primera de Pedro 1, versículo 5. Vean lo que dice Pedro. Por la fe que tienen, les está hablando otra vez a la iglesia, Pedro dice, por la fe que ustedes tienen, Dios los protege con su poder para que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Pedro está diciendo, tu fe es preciosa, o sea, tu fe tiene valor, porque por medio de esta fe Dios te está protegiendo para salvación. O sea, Dios te está guardando a ti para salvación. Por eso tu fe es preciosa, porque Dios le ha puesto valor a esa fe. Es una fe preciosa que tiene valor, que aunque ese valor no se puede ver completamente ahora, hermanos, no lo podemos valorar o no lo podemos ver completamente ahora, se va a notar en el día final, cuando recibamos la salvación de parte de Dios. Entonces es una fe que tiene un valor excepcional delante de Dios. Y que además, como leemos aquí, nos asegura también la protección de Dios para salvación. Por eso el mundo se puede burlar de nuestra fe. Por eso el mundo puede menospreciar nuestra fe también. Pero delante de Dios esa fe tiene gran valor y no nos importa lo que piense el mundo. Pero por eso dice, tu fe es preciosa. Es una fe preciosa, una fe que tiene un precio, que tiene un valor. Sigue diciendo en el versículo 6 de 1 de Pedro capítulo 1, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Pedro dice que las pruebas demuestran la autenticidad de la fe. Y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes, fíjense lo que va a decir Pedro, es mucho más preciosa que el oro. O sea, tiene más valor que el oro. ¿Se dan cuenta? Que cuando dice Pedro precioso se refiere a de más valor. Su fe, la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les va a traer mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Esta misma fe preciosa, hermanos, dice Pedro, que nos va a traer honra porque hemos alcanzado lo prometido. Porque al final de cuentas, cuando pasemos a la otra vida, el Señor dirá, bien, buen siervo, pobre y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Es a lo que se refiere Pedro cuando dice, cuando su fe permanezca, les va a traer mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. Algo que vamos a estar notando, hermanos, constantemente, no solamente en Pedro, sino en otras partes de la palabra de Dios, es que la fe es a la vez un regalo de Dios como un ejercicio de la voluntad humana. Porque yo sé que de pronto como que nos queda así la cabeza como un poco medio mareados, de que, ay caray, entonces la fe es un regalo de Dios o es algo que yo ejerzo. Bueno, la Biblia presenta una tensión. La Biblia habla acerca de esta naturaleza dual de la fe. Es tanto algo que Dios te da como también es algo que tú ejerces. Porque si no, entonces, ¿por qué Jesucristo le diría que el Padre, bueno, para el que cree todo le es posible, pues tienes que creer? ¿Cómo, o porque dirían los apóstoles también, bueno, aumentanos la fe? La fe es un regalo de Dios como un ejercicio también de la voluntad humana. Y aquí hemos visto, hermanos, que esta fe que nos ha sido concedida por Cristo es una fe que debe permanecer firme en medio de las pruebas. Así que debemos de vivir en medio de esta tensión al referirnos a la fe. Es algo que Dios nos da, como también algo que nosotros ejercemos. Ya has venido a la fe. Yo creo que ya varios de ustedes son cristianos. Y yo no sé bajo qué circunstancias tú viniste al conocimiento de Cristo. Yo no lo sé. ¿Qué estaba pasando en tu vida en aquella primera ocasión que le entregaste tu vida a Cristo? Yo no sé. Probablemente tenías algún problema, probablemente tenías alguna enfermedad, probablemente estabas totalmente bien, simplemente alguien te presentó el Evangelio y te pareció que era lógico y real y decidiste aceptarlo. Yo no sé bajo qué circunstancias viniste al conocimiento de Cristo, pero si tú ahora estás en Él, tienes que perseverar porque esa fe tiene un valor muy alto delante de Dios. Tienes que cuidar tu fe, tienes que protegerla, tienes que alimentarla para que siga creciendo. Lo que me lleva al segundo punto, hermanos, lo siguiente que vemos es que la fe crece. Tenemos una fe que crece. Es una cualidad de la fe. Dice el versículo 2, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Tenemos una fe que crece. Tenemos una fe que es de gran valor, dijimos en el primer punto. Tenemos una fe que crece, es lo siguiente que encontramos aquí. Pedro, hermanos, en su saludo inicial, está haciendo como una oración. Y él expresa como un deseo aquí. Él dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios. Podemos poner el versículo, Kevin, por favor, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro esto, que Dios les dé cada vez más paz y más gracia. Como que es un deseo. Pero más que un deseo, Pedro sabe que es una realidad. Pedro sabe que es una realidad, porque Pedro sabe que a medida que el creyente crece en la fe, crece en el conocimiento de Dios y de su Señor Jesucristo, empieza a experimentar cada vez más gracia y más paz. Por eso Pedro dice que Dios les dé gracia y paz cuando ustedes empiecen a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces la fe crece, y conforme va creciendo nuestra fe, va creciendo también la paz que experimentamos de parte de Dios. Por eso la fe crece, por eso la fe tiene que crecer. Esta es una de las cualidades más importantes de la fe, hermanos, que la fe tiene el potencial de crecer, pero así como la fe tiene el potencial de crecer, también tiene el potencial de disminuir, tiene el potencial de apagarse. Por eso tienes que hacer crecer tu fe.
Aquí el enfoque de Pedro es sobre el crecimiento de la fe y dice que este crecimiento viene a través de un mayor conocimiento de Dios y de Jesucristo. Pedro está diciendo esto, este crecimiento viene, o este crecimiento de la paz y de la gracia, viene a través de un mayor conocimiento de Dios y de Jesucristo. Yo tengo que aclarar aquí, hermanos, que en este caso, cuando Pedro está diciendo que crezcamos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Jesucristo, no necesariamente significa un conocimiento teórico, estéril, nada más aprenderme pasajes de la Biblia, aprenderme versículos de la Biblia. No se trata nada más de eso. Cuando Pedro habla acerca de crecer en el conocimiento de Dios, se refiere a crecer en esa relación con Dios, o sea, un conocimiento que es más de simplemente teoría, a un conocimiento que es experiencial, o sea, que yo puedo sentir. Hay una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse, por ejemplo, a las relaciones sexuales. Ustedes recordarán que se utiliza la palabra conoció, por ejemplo, y conoció a Adán a su esposa Eva. Y este conocimiento se refiere precisamente a tener una relación profunda con la otra persona. Cuando Pedro aquí está hablando, crezcan en el conocimiento, lo que Pedro está diciendo, tiene que crecer en su relación con Dios. No estoy diciendo que no necesitamos estudiar, porque luego aquí algunos van a decir, ay, a veces el pastor está diciendo que no nos aprendamos versículos. No, porque sí, finalmente se necesita aprender de la palabra de Dios, se necesita este conocimiento intelectual, pero ese conocimiento no solamente se debe quedar en nuestra cabeza, debemos de vivirlo, y de esa manera empezará a crecer realmente nuestra relación con Dios. Si solamente nos grabamos las cosas, pero no las vivimos, no sirve de nada. Por eso la fe tiene que crecer, pero crece en realidad, crece en esta relación con Dios. Pero bueno, hermanos, lo importante aquí es que nuestra fe tiene este potencial de crecer. Y en medida en que crezca más, según Pedro, vamos a experimentar más gracia y más paz. Y tú te tienes que preguntar últimamente, ¿has sentido paz en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay paz o hay ansiedad? Si hay ansiedad, entonces, diría Pedro, haz que tu fe crezca. Conoce más a Dios. Conoce más a Dios. Quizás hay algún creyente que, como aquel padre que le trajo a su hijo endemoniado a Jesús y que los discípulos no lo pudieron librar. Y cuando Jesús llega y le dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y el padre le dice, bueno, es que traje a mi hijo para que expulsaran el demonio, pero tus discípulos no pudieron. Y Jesucristo le pregunta, bueno, ¿y quieres que saque al demonio? Y bueno, si puedes. Y Jesucristo le dice, bueno, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo le es posible. Y aquel padre le dice a Jesús, quiero creer, ayúdame en mi incredulidad. La fe de aquel padre era poca, pero era fe. Porque se atrevió a llevar a su hijo hasta Jesús. Ahí está dando un paso de fe el padre. Si realmente no tuviera fe, no hubiera llevado a su hijo, sino que en Jesús. Pero la fe del padre era poca. Y entonces aquel padre le dice a Jesús, quiero creer, ayúdame por favor en mi incredulidad. Y notamos en esa historia, hermanos, que Jesús no lo echó fuera. Al contrario, Jesucristo le mostró su poder a liberar a su hijo de aquel demonio. Y entonces la fe de aquel padre creció, gracias, hermano. Pero aquel padre tuvo que experimentar a Jesús. Tuvo que llevar a su hijo hasta los pies de Jesús. Tienes que experimentarlo. Quizás tú el día de hoy consideras, mi fe es muy poca. Y con lo que ya pasó de la pandemia, no me queda tanta, y ahora que viene la tercera ola, no creo hacerla. Quizás tú puedes pensar eso. Mi fe es poca, no alcanza, pero tu fe puede crecer. Tu fe puede crecer e incluso se puede hacer más fuerte en los momentos más difíciles. Tiene esas cualidades la fe, que crece a través de las pruebas. La verdadera fe crece a través de las pruebas. Necesitas perseverar creciendo entonces en tu fe, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces la fe es preciosa, la fe crece. Y número 3, tenemos una fe poderosa. Tenemos una fe que es poderosa. Sigue diciendo ahí Pedro en el versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Yo sé que cuando digo aquí, tenemos una fe poderosa, lo primero que se les viene a la mente, bueno, voy a ordenarle a ese monte que se caiga al mar y se va a caer al mar.
Vean lo que está diciendo Pedro, ¿para qué tenemos esa fe? Pedro está diciendo, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tenemos una fe poderosa que puede vencer el pecado. Y todo lo recibimos, dice Pedro, todo lo recibimos al llegar a conocer, otra vez habla de conocimiento, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, hermanos, otra cualidad más de la fe es que por medio de ella nos ha sido entregado aquello que necesitamos para crecer en santidad. Tenemos una fe poderosa, sí, claro. Es una fe poderosa para cambiar y para transformar nuestras vidas, para crecer en santidad. Y otra vez Pedro aquí repite la idea anterior acerca de que para ello es necesario llegar a conocer a Cristo, porque nuestra santidad depende de la medida en que crecemos del conocimiento de Dios, de experimentar a Dios. Pero el punto que yo quiero enfatizar aquí, hermanos, es que nuestra fe es preciosa y es valiosa no solamente porque asegura nuestra salvación, sino porque también por medio de ella nos ha sido dado todo lo necesario para vivir una vida de rectitud. A través de la fe, Dios nos ha dado lo necesario para que podamos vencer aquella vieja naturaleza que lucha con nuestra alma. ¿Cuánto le creen a Dios? Hermanos, en los días en que comenzó la primera ola de la pandemia, la fe de algunos se enfrió. Esto generó que obviamente comenzaran a hacer cosas que corresponden a su vieja naturaleza. Y sabes, es muy fácil culpar a otros por nuestros fracasos. Es muy fácil culpar a los demás de mis acciones. Algunos culparon a la pandemia, otros le echaron la culpa a la falta de las reuniones presenciales, un sinfín de excusas para culpar a otros de sus fracasos. Y yo espero que con esto, hermanos, no me malentiendan, porque la Biblia sí habla acerca de la importancia del papel de la iglesia en el crecimiento espiritual, pero al final de cuentas es una responsabilidad individual. Porque tu fe te ha sido dada a ti y es preciosa y la tienes que guardar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la misma fe que tuvieron los apóstoles, la misma fe que ellos tenían. Él no ha discriminado a ninguno de sus hijos. En otras palabras, todos tenemos la misma clase de potencial para llevar una vida de rectitud, porque ahí dice Pedro claramente, mediante su poder, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces no culpes a nadie más. Necesitas perseverar en tu fe, crecer, hacer crecer tu fe. Es tu responsabilidad personal valorarla como lo precioso que es la fe, hacerla crecer, hacer crecer esta fe que Dios te ha dado y vivir en el poder de Cristo, venciendo tu vieja naturaleza. Es tu responsabilidad. Y número 4, hermanos, ya para terminar, el último versículo, nosotros tenemos también una fe, hermanos, que se fundamenta en las promesas de Dios. Nuestra fe está fundamentada en las promesas de Dios. Termina así Pedro en esta primera sección. Y debido a su gloria y excelencia, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hermanos, Dios, si hay algo que Dios no nos ha negado, es que Él nunca nos ha dejado solos. Nunca jamás Él nos ha dejado solos. Su palabra está llena de grandes y preciosas promesas a sus hijos. Estas promesas, dice Pedro, hacen posible que nosotros escapemos de la corrupción del mundo. O sea, no escapamos por nuestras fuerzas, escapamos porque Dios ya ha prometido que nos va a dar lo necesario para escapar de la corrupción del mundo. Dios nos ha dado esas herramientas. Estas promesas apuntan a Dios y nosotros creemos en lo que Él ha dicho que va a hacer. Miren, hermanos, Él prometió el Espíritu Santo y ya no lo dio. Él prometió que nada nos va a faltar y nada nos ha faltado.
Él prometió ayudarnos en nuestras tentaciones y lo ha hecho. Él prometió estar con nosotros en medio de los momentos más difíciles y Él ha estado. Él ha prometido darnos paz y nos la ha dado. Él ha prometido darnos gozo y nos ha dado gozo. Él prometió que un día volverá y lo va a hacer. Y ninguna de sus promesas se va a quedar sin cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco se va a arrepentir. En estos tiempos difíciles, hermanos, que se avecinan, no sabemos si quizás tengamos que volver otra vez a cultos sin personas. No lo sabemos, depende de las autoridades. Pero no dejes de alimentar tu fe. Sigue haciéndola crecer. Mantente en línea, conéctate. Estudia en tu casa. Confiemos en que el Dios que nos ha dado esta fe también nos va a ayudar a sostener esa fe. No sabemos qué se viene. Por lo pronto seguiremos hasta que nos digan que ya no podamos hacerlo. Pero confiemos en Dios y haz crecer tu fe. Que no te desconectes si es que no tenemos que reunirnos aquí. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, porque entendemos, Dios, nuestra responsabilidad como hijos tuyos de hacer crecer nuestra fe. Entendemos, Padre, que esta fe que tú nos has dado es una fe preciosa, una fe de gran estima y de gran valor delante de ti. Gracias, Dios, porque en nada de esto nosotros tenemos ningún mérito. Tú has decidido darnos esta fe y solamente nuestro trabajo es trabajarla, Señor, cuidarla, alimentarla, Padre. Ayúdanos, Dios, en estos tiempos difíciles a mantenernos en la fe, a mantener y perseverar, Padre, en tu palabra, perseverar en tus promesas, perseverar, Dios, en todo lo que has puesto para nosotros. Guárdanos, Dios, de cualquier mal y sigue bendiciendo nuestras vidas, te lo suplicamos, para que podamos ser también de bendición a otros, Padre. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo en Cristo Jesús. Amén.